Con el rostro quemado en medio de las llamas y rodeado de olas enormes, el farero de 94 años luchó desesperadamente contra el fuego, ignorando el dolor insoportable del metal fundido que le abrazaba la cara. Finalmente, tuvo que salvarse en la CPI. Sobrevivió a batallas con 2 elementos, pero no pudo. No convenceré a los médicos de que se estaba muriendo en este video. Les contaré 8 historias sobre las muertes más desafortunadas de todos los tiempos. Se recomienda discreción al espectador. En la mañana del 6 de julio de 2013, el vuelo 214 de Seúl a San Francisco se acercaba para aterrizar. Los amigos de 2 años, Ji Man-jong y Wang Linga, estaban ansiosos por aterrizar después de su vuelo transpacífico, esperando un campamento de verano. Pero cuando la nariz del avión estaba casi en los terrenos del aeropuerto, su mundo se puso patas arriba. El avión chocó contra un muro marino, desgarrando el fuselaje. La cola golpeó la pista y después de un giro en el aire, los motores del tren de aterrizaje y el fuselaje se dispersaron a cientos de metros de distancia. Los testigos vieron una enorme bola de fuego sobre los restos, seguida de un espeso humo negro que envolvió el fuselaje. Los toboganes de emergencia se desplegaron casi de inmediato, y los aterrorizados pasajeros supervivientes comenzaron a escapar del avión destrozado. Sin embargo, no todos pudieron salir. De las 307 personas a bordo, algunas quedaron atrapadas entre los restos y otras en el incendio. Todos los servicios de rescate acudieron rápidamente al lugar. Los bomberos y la policía, a pesar del riesgo mortal, lograron sacar a 5 personas del avión en llamas. Una azafata incluso llevaba a un niño sobre sus hombros. Pero mientras ayudaban a los heridos cerca del fuselaje en llamas, llegó una llamada horrible a los servicios de emergencia. Una mujer, pasajera del avión, describió la desesperada situación en la que se encontraban los sobrevivientes, con personas heridas en la pista, algunas de ellas en estado crítico. Los amigos chinos, sin embargo, no estaban entre los sobrevivientes. El cuerpo de Wang Linga fue encontrado en la pista, donde murió en el acto. Su amiga, aunque sobrevivió a la caída del avión, fue atropellada 2 veces por un vehículo de rescate. A pesar de que los bomberos habían advertido de su presencia, los bomberos sabían que estaba allí y advirtieron a los conductores que había un cuerpo justo frente a ellos. Esto salió a la luz más tarde, cuando el forense examinó a las víctimas y apareció un video del lugar del accidente. 3 personas perdieron la vida en ese desastre. Sin embargo, la muerte de la joven, a manos, o más bien a las ruedas de los bomberos, conmocionó al mundo. Aún no está claro cómo aquellos que se suponía debían salvar vidas terminaron tomando una de manera tan absurda. Desafortunadamente, situaciones extrañas similares ocurren. En 1985, en Nueva Orleans, los salvavidas locales estaban organizando una fiesta para celebrar un verano sin ahogamientos. De los 200 invitados, aproximadamente la mitad eran salvavidas. Había muchas personas nadando en la piscina, con 4 profesionales vigilando constantemente, pero cuando terminó la fiesta, encontraron el cuerpo de un hombre en el agua. Jerome Moody, de 31 años, estaba completamente vestido y no había estado nadando con los demás invitados. La autopsia confirmó que se había ahogado. A veces, la ayuda puede convertirse en una catástrofe para el héroe. Esto le sucedió a un joven estadounidense que, sin saberlo, se sumergió en el infierno el 20 de julio de 1981. 2 amigos, David y Ronald, y su perro Musi, estaban explorando la zona termal de Yellowstone. Después de aparcar junto a la carretera, fueron a mirar las aguas termales, dejando al perro junto al coche. Solo habían caminado unos cientos de metros cuando, de repente, escucharon un fuerte y lastimero aullido. Al darse la vuelta, vieron que Musi había escapado y había saltado a una fuente termal, la piscina celeste. David, sin pensarlo, corrió rápidamente hacia la piscina con la intención de salvar al perro. Otro turista cercano trató de persuadirlo de que no lo hiciera, pero David se sumergió resueltamente en el agua. Cuando salió a la superficie, quedó claro que había ocurrido un desastre. David abandonó su intento de salvar al perro, dio unos cuantos golpes desesperados hacia la orilla y comenzó a hundirse. Ronald se apresuró a ayudarlo e inmediatamente sintió el agua hirviendo quemarle las piernas. David, de 24 años, fue sacado a la orilla con quemaduras de 3er grado en todo su cuerpo, esencialmente hervido vivo. La temperatura promedio en la piscina era de 84 grados Celsius, pero a la altitud de Yellowstone, el agua hierve a 92 grados Celsius. David pasó una noche entera sufriendo dolores agonizantes y falleció a la mañana siguiente. Tal vez no sabía la temperatura de la piscina o no pensó en cómo podría afectarle. Quizá estaba cegado por las emociones al intentar salvar al perro de su amigo, pagando con su vida. Sin embargo, mientras algunas personas arriesgan su vida para salvar animales, otros los matan, y a veces esos animales parecen vengarse, incluso después de la muerte. La siguiente historia, un tanto exótica, ocurrió en Fan, China, en el verano
verano de 2014, el jefe de cocina de un restaurante local, Pang Fan, aceptó un pedido para preparar un manjar poco común, cuyo ingrediente principal era una cobra. Preparar un plato con una serpiente mortal requiere conocimientos y habilidades específicos, similares a la preparación del pez fugu venenoso. En 20 minutos, Pang terminó el trabajo, sirvió el plato y comenzó a limpiar su superficie de trabajo. Entre las cosas que necesitaba desechar estaba la cabeza de la cobra ya cocinada. Cuando Pang tocó la cabeza del reptil muerto, su boca se abrió y le mordió la mano, inyectándole veneno letal. La neurotoxina causó dolor, hinchazón, parálisis total y finalmente asfixia. El restaurante estalló en el caos y cuando los médicos llegaron, los clientes se dieron cuenta de que algo grave había ocurrido. En cuestión de minutos, los médicos estaban ya retirando un cadáver de la cocina. Pang Fan tuvo una reacción extremadamente fuerte al veneno de serpiente y murió antes de que la ambulancia pudiera llegar. Los expertos explicaron que, aunque se corte la cabeza de una serpiente, ambas partes de su cuerpo pueden moverse por reflejo durante unos 30 minutos. Esta trágica coincidencia pareció una especie de venganza de la serpiente hacia su asesino. Sin embargo, la historia de Michael Anderson Sloan, un preso condenado a muerte, podría hacerte reflexionar sobre la existencia de alguna forma de justicia cósmica. En 1981, un hombre de 22 años fue juzgado en Carolina del Sur. Sloan ya estaba en libertad condicional por robo a mano armada, pero esta vez fue acusado de asesinato y agresión sexual. Fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a muerte en la silla eléctrica. Sin embargo, 2 años después, su caso fue revisado y la sentencia se cambió a cadena perpetua. Sloan pasó 6 años en prisión cuando volvió a ser noticia, esta vez por algo completamente inesperado. Sentado desnudo en un inodoro de metal, Sloan intentaba arreglar sus auriculares conectados a un televisor. De repente, mordió el cable y fue electrocutado. El forense confirmó que sufrió quemaduras graves en la boca y su muerte se consideró un accidente. No obstante, la gente se pregunta si los auriculares tenían suficiente corriente como para matar a un hombre sano. O tal vez esto fue prueba de karma. Si ese es el caso, ¿qué pudo haber hecho un estudiante ucraniano para que su cara explotara en el invierno de 2009? En la ciudad de Koto, Volodymyr Leonos estaba descansando en su habitación cuando su familia escuchó de repente una explosión. Corrieron hacia la habitación de Volodymyr, donde su madre y su hermano casi se desmayaron al verlo. Volodymyr todavía estaba sentado frente a su computadora con el rostro gravemente dañado por la explosión. Su familia llamó inmediatamente a una ambulancia, pero el joven murió a los pocos minutos. Cuando la policía llegó, encontraron cristales blancos en un plato pequeño y un paquete en el escritorio de Volodymyr. Visualmente era difícil distinguir las sustancias. Resultó que uno de los polvos era ácido cítrico inofensivo, pero el otro era un explosivo. ¿Puedes adivinar cuál era cuál? Volodymyr, aficionado a la química y estudiante de universidad, solía mojar su chicle en ácido cítrico para realzar su sabor. Sin embargo, por razones desconocidas, confundió los polvos y creó accidentalmente una goma explosiva. La sustancia reaccionó con su saliva y, tras un impacto mecánico como el chasquido de un diente al masticar, detonó. Los expertos determinaron que el explosivo en el escritorio de Volodymyr era 4 veces más potente que el TNT. Desafortunadamente, el cuerpo humano es incapaz de resistir procesos físicos y químicos tan potentes. Volodymyr no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir a la explosión, de la misma forma que David Kerwin no pudo sobrevivir al agua hirviendo, o Pang Fan al veneno de la cobra. Pero he guardado la historia más increíble para el final. Se trata de un hombre que, aunque no pudo engañar a la naturaleza, luchó por su vida como un superhéroe, a pesar de estar prácticamente muerto por dentro. A principios de diciembre de 1755, a 14,5 kilómetros de la costa de Gran Bretaña, un hombre de 94 años llamado Henry Hall estaba trabajando como guardián de un faro. Si observas las imágenes satelitales de este lugar, no verás un solo pedazo de tierra porque es tan pequeño que solo cabe el faro. Henry Hall era su guardián. La noche del 2 de diciembre, un incendio se desató en la torre. El hombre valientemente trató de extinguir las llamas solo, hasta que 2 de sus colegas se unieron a él. Sin embargo, cuando Hall miró hacia arriba para comprobar su progreso, un chorro de plomo fundido del techo cayó sobre él. El metal le quemó la cabeza, la cara, el cuello y el pecho. A pesar de estas horribles quemaduras, Hall continuó ayudando a sus colegas. Finalmente, el fuego resultó ser demasiado fuerte y los 3 guardianes tuvieron que retirarse. Afortunadamente, había una pequeña cueva en un lado de la roca donde se encontraba el faro, que les ofreció protección de los escombros en llamas. Fueron descubiertos a la mañana siguiente por un barco que pasaba, pero el mar embravecido hizo imposible el aterrizaje. A los guardianes se les lanzó una cuerda y fueron arrastrados a través del agua helada hasta el bote. Los rescatistas llevaron a Henry Hall y a sus colegas al hospital, donde Hall, apenas capaz de susurrar, le dijo al médico que el plomo fundido había entrado en su cuerpo a través de su boca. El cirujano desestimó esta afirmación, pensando que nadie podría sobrevivir a tal experiencia, y además Hall, aunque
aunque gravemente herido, permanecía consciente y parecía estar recuperándose. Sin embargo, 6 días después del incendio, Henry Hall comenzó a sudar frío y su cuerpo fue presa de espasmos. Finalmente, falleció. Cuando el médico realizó la autopsia, se sorprendió al encontrar un trozo de plomo de 284 gramos en el estómago de Hall. El metal fundido que había entrado por su boca lo quemó desde el interior. Sorprendentemente, el hombre había vivido 5 días con ese plomo en su cuerpo, intentando convencer al médico de su agonía. Aún más increíble es que ese trozo de metal aún se exhibe en un museo. Hall luchó contra lo imposible, viviendo mucho más tiempo de lo que cualquiera podría imaginar. La mayoría de las personas no se dan cuenta de qué momentos pueden ser los últimos de su vida. Eso fue lo que le ocurrió a Alex Mitchell, un hombre de 50 años de Norfolk. Un día, después de regresar del trabajo durante el almuerzo, no tenía idea de que su risa lo llevaría a la muerte. Se sentó a ver su programa de comedia favorito y se rió incontrolablemente durante aproximadamente media hora, hasta que de repente cayó muerto. Los médicos no pudieron encontrar una causa para su muerte, y los titulares de todo el mundo proclamaron que la risa mata. La viuda de Mitchell escribió más tarde a las estrellas del programa, agradeciéndoles por hacer que los últimos momentos de su esposo fueran tan placenteros. Sin embargo, el misterio de su muerte no fue resuelto hasta 2012, cuando su nieta sufrió un paro cardíaco repentino y fue diagnosticada con el síndrome de QT largo. Esta condición causa una interrupción en el ritmo cardíaco durante momentos de estrés físico o emocional intenso, como miedo o risa incontrolable. Los médicos sospecharon que esta condición era hereditaria y fue la causa de la muerte de Alex Mitchell. Me gusta creer que Alex fue un buen hombre y por eso dejó este mundo no con dolor, sino con risa. Si, después de escuchar estas historias, empiezas a creer en el destino, el karma o la providencia divina, no te apresures a asustarte. Si estas fuerzas realmente existen, tal vez trabajen en ambos sentidos. El siguiente contenido reúne historias estremecedoras captadas en video. Advertimos discreción al lector, ya que estas historias pueden causar impacto. Sin importar el punto del globo que elijas, siempre hay relatos que hielan la sangre. Ahora, acompáñame a explorar historias reales de personas cuyas vidas cambiaron trágicamente, captadas por la lente de una cámara. Jacob Cockle, un talentoso y apasionado surfista británico, vivió una vida llena de emoción y aventuras. Desde muy joven, mostró un gran interés por los deportes extremos, convirtiéndose en un símbolo de valentía y pasión por lo desconocido. Jacob no solo disfrutaba el surf, sino que también encontraba formas creativas de combinar su amor por el agua con su habilidad para la filmación, logrando capturar momentos únicos que compartía con el mundo. El 28 de mayo de 2004, Jacob emprendió lo que sería su última gran aventura. Fascinado por un fenómeno natural poco común, decidió explorar un remolino que aparecía esporádicamente en el embalse Carn Sow, en Cornwall, Inglaterra. Este lugar era conocido por su belleza y por los peligros asociados a su estructura subterránea, que databa de la era victoriana. Sin embargo, para Jacob, los riesgos solo añadían más emoción al desafío. Equipado con una máscara de caballo como accesorio cómico, planeaba grabar un video único que combinara su carisma con su amor por la naturaleza. A pesar de los carteles de advertencia que señalaban el peligro del área, Jacob confiaba en su experiencia y en la década de práctica que tenía realizando acrobacias acuáticas. Además, no estaba solo. Su amigo David, un hombre de 70 años, lo acompañaba desde la orilla, filmando cada momento y ayudándolo con los accesorios, mientras Jacob se sumergía para capturar imágenes del remolino desde una perspectiva submarina. Un inesperado giro del destino lo atrapó. El remolino, generado por el flujo de agua hacia túneles subterráneos diseñados para limpiar el embalse, lo arrastró rápidamente hacia las profundidades. David, observando desde la orilla, no comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Cuando Jacob no emergió, la preocupación se transformó en pánico. El túnel subterráneo, una estructura diseñada originalmente para canalizar el agua y evitar acumulaciones de arena, se convirtió en una trampa mortal. Jacob fue arrastrado junto con toneladas de barro y agua hasta ser expulsado al otro lado del embalse. Aunque un transeúnte ayudó a David a recuperar el cuerpo, los intentos de reanimación resultaron inútiles. Jacob había perdido la vida en su búsqueda por capturar algo extraordinario. La familia de Jacob, en un acto de valentía y amor, decidió compartir las imágenes que él había grabado ese día. Lo hicieron no solo como un tributo a su pasión y espíritu aventurero, sino también como una advertencia sobre los peligros de desafiar las fuerzas de la naturaleza sin la preparación adecuada. Jacob Cockle será recordado como un amante de la vida y la adrenalina, alguien que encontró su propósito en el agua y dejó un legado que inspira tanto respeto como precaución. Su historia nos recuerda que, aunque el deseo de aventura puede ser un motor poderoso, nunca debemos subestimar los riesgos asociados. Jacob vivió intensamente, y aunque su vida terminó prematuramente, su pasión y espíritu siguen vivos en quienes buscan explorar los límites de lo posible. Greg Plitt,
Una figura icónica en el mundo del fitness y un modelo altamente reconocido, dedicó su vida a inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial físico y mental, con más de 200 portadas de revistas en su carrera y un cuerpo que se convirtió en referencia para muchos, incluso sirviendo como base para la creación del personaje del Dr. Manhattan en el cine. Greg era un ejemplo de disciplina, trabajo duro y perseverancia. Además de su carrera como modelo, también era actor, entrenador personal y motivador, impactando a miles de personas a través de su carisma y su filosofía de vida. Sin embargo, detrás de su éxito, Greg siempre buscó formas innovadoras de destacarse y mantenerse relevante en una industria altamente competitiva. Esta búsqueda constante lo llevó a asumir riesgos que, en enero de 2015, le costarían la vida. Ese día, Greg estaba filmando un video promocional para una marca de bebidas energéticas en las vías del tren en Burbank, California. La idea parecía simple: capturar su fuerza y determinación al intentar correr más rápido que un tren en movimiento. Un acto simbólico que buscaba transmitir el mensaje de superar los límites personales. El plan, sin embargo, dio un giro trágico. Mientras se encontraba en las vías esperando la llegada del tren, Greg tomó posición para iniciar su carrera. Según las imágenes captadas por la cámara de la locomotora, cuando el tren se aproximó y emitió su advertencia sonora, Greg comenzó a correr. Aunque su intención era clara, no logró calcular adecuadamente su velocidad o la distancia del tren y terminó siendo impactado. El accidente ocurrió alrededor de las 5:04 de la tarde y las consecuencias fueron fatales. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, Greg Plitt falleció en el lugar debido a las heridas sufridas. Las imágenes captadas por las cámaras de la locomotora fueron confiscadas por la policía para ser utilizadas como evidencia en la investigación, pero nunca se hicieron públicas, respetando tanto su memoria como la sensibilidad del caso. La noticia conmocionó profundamente a la industria del fitness y a sus seguidores. Greg Plitt no era solo un ícono físico, sino también un motivador incansable que enseñaba a otros a vivir sin excusas, a esforzarse cada día y a abrazar el dolor como parte del crecimiento personal. Su pérdida dejó un vacío en la comunidad fitness, pero su legado sigue vivo a través de sus entrenamientos, sus discursos motivacionales y los innumerables logros de las personas que inspiró a lo largo de su vida. Aunque las razones exactas detrás de su decisión de correr frente al tren nunca se aclararon completamente. Algunos sugieren que Greg pudo haber creído que estaba en una vía paralela o que subestimó el peligro. Otros ven en su acto una metáfora de su vida, alguien que siempre empujaba los límites, desafiando lo imposible. Greg Plitt será recordado no solo como un modelo de éxito, sino como un hombre apasionado que dedicó su vida a mostrar que con esfuerzo y determinación no hay barrera insuperable. Su historia, aunque trágica, sirve como un recordatorio de que incluso los más fuertes y valientes no están exentos de los riesgos de la vida, especialmente cuando esos riesgos implican desafiar las leyes de la naturaleza. En agosto de 2022, Helen Wendy, una joven enfermera, murió mientras transmitía en vivo desde una piscina en Collingwood, Canadá. Durante la transmisión, Helen comenzó a agitarse en el agua y a pedir ayuda, pero no había nadie cerca para socorrerla. Sus seguidores escucharon sus gritos en tiempo real, pero no pudieron entender la gravedad de la situación. Después de varias horas, su cuerpo fue encontrado en la piscina. Su familia en Kenia logró repatriar su cuerpo gracias a donaciones, pero el dolor de su pérdida quedó grabado para siempre en las imágenes. Lisa Edwards, de 60 años, murió tras ser ignorada por la policía en Knoxville. Sobreviviente de un derrame cerebral, Lisa pidió ayuda cuando se sintió mal en el hospital. Sin embargo, fue dada de alta y al negarse a irse, los policías la arrestaron. A pesar de sus súplicas, fue forzada a entrar en una camioneta policial. Durante el trayecto perdió la conciencia y falleció al llegar al hospital. Las imágenes del incidente generaron indignación pública, aunque los policías solo recibieron sanciones menores. En noviembre de 2022, el motociclista Blumenfeld, con más de 24 años de experiencia, perdió la vida tras caer de un acantilado en Abu Duro, Rusia. Mientras entrenaba con un amigo, resbaló y cayó al vacío, terminando en las rocas. Su muerte dejó a 2 hijos sin padre, y el video del accidente circuló ampliamente en línea, impactando a quienes lo conocieron. En agosto de 2023, Reelo de Silva, un habitual del gimnasio en Brasil, sufrió un accidente cuando una palanca de 150 kilogramos cayó sobre su cuello. A pesar de las probabilidades, sobrevivió. Se sometió a una cirugía y ahora se encuentra en rehabilitación. Reelo ha comenzado a caminar nuevamente y espera inspirar a otros con su recuperación. Kennedy, de 16 años, sufrió un terrible accidente automovilístico en Idaho en 2021. Tras perder el control del auto, fue expulsada y quedó colgada de un cable telefónico, donde recibió una descarga eléctrica. Milagrosamente sobrevivió, aunque perdió una pierna y enfrentó múltiples cirugías. Hoy, Kennedy es una bloguera que inspira a otros con su historia de superación y resiliencia.